Hola cinéfilos, el día de hoy hablaremos de la película The Shawshank Redemption del año 1994, una película dirigida por Frank Darabont y basada en Rita Hayworth y la redención de Shawshank, el libro de Stephen King. Protagonizada por Tim Robbins, mejor conocido como el actor que jamás había visto en mi vida y que me acabo de enterar que incluso ya tiene un Oscar en su repisa, y Morgan Freeman alias Dios. El siguiente video contiene spoilers. Si no has visto la película, corre, ve a verla, no sé qué estás haciendo acá y continúa bajo tu propio riesgo porque voy a contar la historia resumida. La película empieza con un tipo llamado Andrew Dufresne, un vicepresidente de un banco importante, siendo juzgado por haber matado a su esposa y su amante a balazos con un revólver. Vemos a un tipo frío y de pocas palabras. Dice que esa noche lo siguió luego de descubrir la infidelidad, cogió su arma y afirma que solo quería asustarlos. Sin embargo, según él, no hizo nada y se marchó y tiró el revólver al río antes de que ocurrieran los asesinatos, lo cual es muy conveniente para él, pues no pueden comparar su revólver con las balas sacadas de los cuerpos de las víctimas. Since I am innocent of this crime, sir, I find it decidedly inconvenient that the gun was never found. Aunque Andrew defiende su coartada, todas las pistas van a apuntar a que él es culpable. Las pisadas, las huellas del auto, las balas, la botella de whisky rota, todo con sus huellas dactilares. La crueldad del crimen y la frialdad de este tipo impresionan a todos. Y como no hay nada que pueda probar su inocencia, es sentenciado a 2 cadenas perpetuas sucesivas, una por cada víctima. Yo no entiendo por qué ponen varias cadenas perpetuas. ¿Acaso tenemos otra vida para pagar? Es meramente simbólico. Y así es como este tipo llega a la prisión de Shawshank. Hey, qué prisión tan bacana, ¿no? Es increíble. Allí conocemos a Red, Morgan Freeman pues. Ya lleva 20 años en la cárcel y él es el que consigue todo, casi todo pues dentro de lo razonable. Mejor dicho, el traficante ahí en la cárcel. Andrew llega con unos 13 prisioneros más y los otros presos que ya estaban ahí en la cárcel empiezan como a apostar a ver quién será la primera víctima, porque siempre va a haber uno que llora en la primera noche, de lo difícil que es. Casi nadie se acostumbra, siempre hay uno que rompe en el primer día. Bueno, ¿quién será? Puede ser el ruso, puede ser el viejo, puede ser el gordo, puede ser Andrew o puede ser cualquiera de los otros. El primer día en la cárcel es de los peores. El alcalde Norton se presenta con un discurso todo católico ahí y también introduce al señor Hadley, el capitán de la guardia. Rule number 1, no blasphemy. Any questions? Si Morgan Freeman es Dios y crees tanto en él, ¿por qué sigue preso? Jaja, saludos. Welcome to Shawshank. De ahí pues sigue el baño y el insecticida, lo normal. ¿Recuerdan la apuesta que les mencioné? Pues bueno, pierde el gordo. Hadley llega y le da una cascada, la berraca parce a ese gordo, increíble. Y el gordo se muere. What? Yo quedé como, ¿qué? ¿Really? O sea, ya en el primer día ya mataron al primer preso de los que llegó. Esa cárcel es cosa seria. Esto es para lo que Bear Grylls me preparó todo este tiempo. Are you going to eat that? Pues bueno, démoselo al viejo. A su puta madre, pensé que se lo iba a comer el viejito. Este anciano es Brooks y el pájaro Jake. Hace poco lo rescató del taller. La primera persona con la que habla Andrew es Red. Recordemos que Red es el encargado de conseguir cosas y Andrew le pide un favor, le pide que le consiga una piqueta, ya que un hobby que él tenía hace muchos años era la geología y las piedras, y le gustaría retomarlo ahora que estaba en la cárcel y tenía demasiado tiempo libre. La vida en la cárcel para Andrew se convierte en un completo calvario. Desde el principio le echan el ojo a unos tipos que se hacen llamar las hermanas. Eran unos homosexuales bastante pervertidos y comienzan a abusar de él. Y esta se convierte en su rutina: trabajar en la lavandería, pulir rocas, comer, ser abusado, ser golpeado. Y con el tiempo Andrew empieza a entender la dinámica de la prisión. Se gana la confianza del capitán Hadley ayudándolo financieramente y también consigue varios amigos entre los mismos prisioneros. Estos contactos de Andrew le van a ayudar bastante. Por ejemplo, la amistad con Red. Con él puede conseguir muchas cosas: carteles de Rita Hayworth, de Marilyn Monroe, rocas, cualquier cosa que se le ocurra. El contacto con el capitán Hadley le sirve para quitarse las hermanas de encima, porque un día estos 3 tipos lo golpean de una forma muy cruel y en venganza el capitán Hadley le da una golpiza a Bugs, el líder de las hermanas, tan fuerte que no vuelve a caminar y las hermanas no vuelven a poner un dedo sobre Andrew. Un día realizan una inspección de celdas y no es casualidad que escogen la celda de Andrew. Esta inspección no era más que una excusa. El alcalde quería era evaluar a Andy, confirmar que era bueno con los números y además de eso ver que fuera una persona confiable. Y al intercambiar unos versículos sobre la Biblia, Andrew consigue ganarse la confianza también del alcaide. Es por esto que a Andy lo transfieren a trabajar en la biblioteca con Brooks, el tipo este del pajarito, un trabajo más tranquilo
tranquilo. Y es allí, en esa biblioteca, donde Andrew empieza a asesorar a todos los guardias de la prisión financieramente, sacándole los impuestos, abriendo un fondo para el estudio de los hijos, sobre las hipotecas de las casas. Incluso le llega a ayudar al mismísimo alcaide. En este momento Andrew se siente un poco mejor en la cárcel, ya que él tiene un poco de confianza con el alcaide, le pide fondos para abrir una biblioteca o al menos para tener nuevos libros. Obviamente él le va a decir que no hay fondos, que ya todo el presupuesto está agotado, por lo que Andrew decide escribir una carta cada semana al gobierno pidiéndole libros nuevos y pidiéndoles presupuesto para la biblioteca. Aquí ocurre algo de la película que a mí me parece bastante triste y también importante, y es cuando a Brooks, el viejito del pajarito tan querido que conocimos, le dan la libertad condicional. Ya llevaba 50 años y para él es muy difícil abandonar la cárcel. Ya se había, como llaman en la misma película, institucionalizado, y es que su vida se había convertido en la cárcel. Llevaba tanto tiempo allí que sus amigos eran los presos, su oficio era los libros, se sentía feliz con lo que hacía, y para él salir a la sociedad era algo bastante complicado porque no se iba a sentir como en el hogar. Allí nos muestran lo difícil que puede ser para una persona que ha pasado casi toda su vida en la cárcel volver a acoplarse a la sociedad, y es un momento bastante triste de la película y bastante sentimental, me gustó mucho. Luego de que Andrew enviara una carta semana tras semana durante 6 años, llegan los libros porque prácticamente ya estaban mamados de que él les escribiera al gobierno, y ahora él no se queda tranquilo, sino que ahora va a escribir 2 cartas por semana y consigue que le respondan y agranden aún más la biblioteca, le den más presupuesto. Y bueno, acá va a ocurrir lo que le va a dar un giro absoluto a la película, o al menos lo que va a poner un punto bastante importante en la trama. Resulta que el alcaide establece un programa que se llama interno-externo, un programa en el cual los presos salen a hacer obras a la sociedad, digamos al exterior, a hacer obras de, no sé, construcción de casas, construcción de carreteras. Para la prensa lo decía como un servicio que estaban prestando los presos a la sociedad, como una ayuda, pero no, eso se volvió en una cosa completamente corrupta. Sacaban dinero a los materiales, al personal, porque obviamente no tenía paga, y mejor dicho, la plata entraba a caudales a la prisión, y detrás de cada negocio turbio que hacía el alcaide estaba Andy llevando las finanzas. En pocas palabras, la cárcel se volvió en una entidad donde lavaban dinero por montones. Para no ser descubiertos, a Andy se le ocurrió una estrategia bastante inteligente. Crearon una falsa persona que manejaba las cuentas y lavaban el dinero de esa manera, una persona que se llamaba Randall Stevens. Caso de que el FBI sospechara algo y le diera por investigar, a esa persona era a la que iban a ir a buscar, porque era el dueño de la cuenta donde estaban llegando todos los depósitos de los chanchullos y el dinero corrupto del alcaide. Es muy genial porque Andy encontró los vacíos en el sistema y pudo crear a esta persona de la nada, de su imaginación, una persona que únicamente existía en el papel. Tenía un registro civil, licencia de conducción, incluso tenía cédula, y todo estaba a nombre de él. Él era el principal culpable y así todos quedaban limpios. Al parecer la vida de Andrew en la cárcel iba a seguir de esta manera hasta que se muriera, pero todo cambia cuando llega Tommy Williams, un pelado bastante ajeno a la ley que llevaba desde los 13 años yendo de cárcel en cárcel porque le encantaba robar. En una conversación Andrew le dice que debería cambiar de profesión porque era obvio que no era bueno robando, porque lo mantenían cogiendo siempre. Esta idea hizo pensar a Tommy bastante porque él tenía una esposa y una hija que ni conocía, y fue por esto que buscó a Andy para que le ayudara a obtener el diploma escolar. Ya Andy había ayudado a varios presos a hacerlo pues con su biblioteca, les enseñaba y hacían el examen, y si lo pasaban, pues ya cuando salieran de la cárcel tendrían al menos el diploma de bachiller y podrían buscar un trabajo. Andrew le enseña durante un año a Tommy hasta que puede hacer el examen. Cuando este man hace el examen, siente que no hizo absolutamente nada y que perdió todo el tiempo, rompe el examen y se va bastante enojado. Tommy siente que decepcionó a Andrew porque él le dedicó tanto tiempo y él simplemente lo tiró a la basura, literalmente, y se pone a conversar con Red. En esa conversación le pregunta a Red que por qué Andrew es tan teso, y ahí es donde Red le cuenta que Andrew era antes un banquero bastante reconocido, y le pregunta, y bueno, ¿y por qué está en la cárcel? Y le dice, no, pues que ese man mató a su esposa y mató al amante con el que ella estaba. Tommy se queda como, ay marica. Inmediatamente llaman a Andrew y Tommy le cuenta la verdad. Tommy, que había estado en cárceles desde los 13 años, una vez compartió celda con un sujeto que le encantaba contar todos los crímenes que había cometido, los robos, las personas con las que se había acostado, etcétera, etcétera. Un día que estaban ahí como bromeando, Tommy le preguntó, hey, ¿vos a quién has matado? Y ese man le cuenta que trabajaba antes en un club de gente bastante rica, que él miraba a las personas y se imaginaba ahí mismo cuánta fortuna tenían. Entonces un día escogió un tipo y fue y se metió a su casa y le estaba robando. Cuando estaban esas, el tipo se despertó y le metió una cascada.
pero en venganza el otro sacó el arma y lo mató. Y no solamente mató al tipo, sino a la vieja con la que él estaba. Y le dijo a Tommy que después se dio cuenta que el esposo de esa vieja, que era un banquero, lo habían incriminado por eso y este tipo había quedado libre. Andrew obviamente quedó completamente impactado y fue y le contó al alcaide la historia, porque era la única oportunidad que él tenía para salir de la cárcel. Había al menos una oportunidad, había una luz pequeñita al final del túnel y podrían aprovecharla. Simplemente necesitaban, no sé, ir al hotel, mirar las tarjetas de las personas que habían trabajado ahí, asegurarse de que estuviera el nombre de ese tipo y con la confesión de Tommy podrían culpar al otro y sacar a Andrew libre de la cárcel. Por supuesto, el alcaide trata de sacarle peros a la situación porque no le interesa en absoluto que Andrew salga de la cárcel, si no se le desbarata todo su negocio piramidal corrupto que maneja. Y en esta discusión decide mandar a Andrew un mes al aislamiento, que esto era el mayor tiempo que alguien había pasado literal en un hueco completamente solo. La voz empieza a correr entre los otros y se dan cuenta que Andrew lleva 19 años en la cárcel siendo inocente. Mientras que Andrew estaba en el hueco, llegan los resultados del examen de Tommy y se dan cuenta que aprobó el examen. Obviamente todos estaban súper felices. El alcaide cita a Tommy y Tommy obviamente pues va, lo llevan los guardas. Esta cita es bastante extraña porque no es en la oficina del alcaide, sino más bien en las rejas perimetrales de la prisión. Allí el alcaide le pregunta si la historia que le contó a Andrew es verdadera y Tommy le dice que claro que es completamente cierta. Ahora le pregunta al alcaide, bueno, ¿y tú testificarías en una corte bajo juramento sobre la Biblia frente a un jurado que eso es la verdad? Tommy dijo, de una, deme la oportunidad y yo lo hago. Esto era lo que necesitaba escuchar el alcaide, porque él no podía dejar cabos sueltos. Es allí donde matan a Tommy tras una señal que le hace el alcaide. El alcaide, como bien hijueputa que es, va hasta donde Andrew y le cuenta que Tommy murió, que estaba escapando y que el capitán Hadley lo tuvo que matar. Pero obviamente Andrew no era ingenuo y se pilló todo y le dijo que hasta ahí llegaba el negocio, no le iba a volver a ayudar en esos negocios turbios. Y el alcaide se enojó bastante. Lo amenaza aún peor, le dice no. Es que donde vos dejes de trabajar con nosotros, te quitamos todos los privilegios. Los guardias ya no te van a proteger, te vamos a sacar de la prisión en la que estás con todos esos derechos donde puedes pegar tus póster, puedes hacer tus piezas de ajedrez, puedes pulir tus rocas y te vamos a tirar con los sodomitas. Los sodomitas que te van a meter una viola, que van a pensar que te violó un tren. Y esto no era lo peor, vamos a cerrar la biblioteca y vamos a quemar todos los libros. Y este berraco que lo odio tanto, te deja un mes más a Andrew ahí metido en ese hoyo para que reflexione. Cuando Andrew sale, luego de estar 2 meses aislado, completamente solo, le cuenta a Red que si él piensa salir de la cárcel alguna vez. Este le dice que tal vez en un futuro muy lejano. Y Andrew le dice no, si yo saliera de la cárcel me iría a Zihuatanejo, un pueblito muy pequeño mexicano. Quería abrir un hotel, encontrarse un barco, repararlo. Y Red le dice que no se torture con esos pensamientos, son fantasías inalcanzables. Y Andrew aquí dice una frase muy importante. Bueno, todo se resume entonces en dedicarse a vivir o dedicarse a morir. En ese momento Andy le hace prometer a Red una cosa, le dice si tú llegas a salir de esta cárcel, que cuando salga vaya a un lugar en donde Andy tiene algo enterrado para él. Bueno, que hay como what, really. Red queda preocupado por la conversación que tuvo con Andy porque se le vio completamente destruido, demacrado, ya como rindiéndose y haciéndose ilusiones de cosas que jamás iban a pasar. Le cuenta a sus amigos, uno de ellos le dice que Andrew le pidió unos días antes 2 metros de soga y que él se los dio porque no sospechaba nada raro. Al otro día Andrew no sale de su celda y es allí donde descubrimos todo, con una de las mejores escenas. El tipo se voló y solo encontraron un uniforme, una barra de jabón y una pica gastada más no poder. Le tardó casi 20 años cavar ese túnel. Todo ese tiempo Andy había tapado el agujero con un póster y llevaba ya puñados de tierra hacia el patio para que no se fueran a dar cuenta. En una noche lluviosa Andrew escapó, pero no solo eso, sino que se robó el traje del alcalde y los libros donde manejaban las finanzas. Y al otro día se presentó en el banco como el famoso señor Stevens, el dueño de las cuentas. Sacó parte del dinero del alcaide y le envió la evidencia a un periódico. Ya incriminado, el alcaide no le quedó opción que suicidarse. Varios años más tarde sale Red en libertad condicional luego de haber estado 40 años en Shawshank y cumple la promesa que le había hecho a Andy. Va al lugar y allí encuentra una invitación para que lo busque en Zihuatanejo. La película termina con Red reencontrándose con su viejo amigo en la playa. Muchachos, espero que si llegaron hasta acá en el video es porque ya la habían visto y querían recordar la historia. Si no, pues igual vayan a verla porque aunque aquí conté casi todo, quedaron faltando muchas cosas. Y creo que algo muy importante en esta película es
es su guión y las imágenes. Entonces los invito a que la vean, incluso si ya la han visto, que la vuelvan a ver porque es una maravilla. Ahora sí, una película que les recomiendo rotundamente, me encantó, es de hace varios años, pero se mantiene como nueva, no ha envejecido para nada. Me recordó varias películas que me gustaban mucho de pequeño y me entristece no haber visto esta en esas épocas. Algo que me sorprende mucho de esta película es que no haya ganado ningún premio Oscar, porque me gustaron demasiado las actuaciones, la música, la fotografía, mejor dicho, estuvo incluso nominada a varios Oscar, Globos de Oro, lo que ustedes quieran, y no ganó ni uno, porque en ese año le tocó competir con nada más y nada menos que Forrest Gump, Pulp Fiction y otras. Pues está ahí para que nosotros la busquemos, la veamos y disfrutemos de esta maravillosa historia. Ojalá pudiera leer el libro en alguna oportunidad porque me pareció excelente. Y bueno, muchachos, eso es todo por este video, que quedó algo largo, no sé cuánto haya durado, pero me demoré bastante grabándolo porque me tocó volvérmela a ver. Me la vi 3 veces. Pueden pensar que estoy loco, pero sí me la vi 3 veces desde que me la vi la primera vez hace como 4 días, y la última vez que me la vi fue como para volver a sacar bien la historia cronológicamente. Espero que les haya gustado tanto como a mí, y si no la han visto, corran ya mismo a verla y déjenme su opinión en los comentarios. Yo digo que se vuelve en una de mis películas favoritas. Espero no quemarla tanto como he quemado muchas películas que me las he visto tantas veces, pero no dudaría en recomendársela a cualquier persona. Espero que tengan un excelente día, una muy buena semana y que vean bastante cine. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.